Bien. Esperaremos unos minutitos que ingresen todos sus compañeros para continuar con esto, para terminar este tema de economía política. Hoy es 24, ¿no? A ver, mientras ingresan sus compañeros, podemos ir adelantando algo y llamar lista. A ver, están ingresando todavía grupos. Ya, vamos a ir llamando lista. Ya. Michelle Fidel está. Paul Vázquez. Presente, Lice. Ya. Licenciado. Sí, Valderrama dígame. está presente. Valderrama, por favor. Valderrama. Ya, un segundito. Valderrama Kevin es, ¿no? Sí. Ya. Brisel Arispe. Anaí Brisel. Anaí está. Valderrama ya, ahorita me ha dicho presente. Paola Camacho. Camacho Paola. Presente, Lice. Ya. Helen Coaquira. Presente, Lice. Ya. Melvi Argueta. Melvi está. Eliana Escobar. Presente, Lice. Ya. Alexis Derek. Kevin Franco. Presente, Lice. Ya. Reina Huanca. Presente, licenciado. Ya. James Jiménez. Joel James. Presente, Lice. Ya. Araceli Jiménez. ¿Está Araceli? Joel Jiménez. Presente, Lice. Ya. Solay López. Gonzalo Joan. Presente, licenciado. Ya. Giovanna Marquina. Presente, Maribel licenciado. Rojas. Sí, Joana. No, Sí. ¿Qué es? Marquina es. Marquina. Ya, está bien. Maribel. Presente, licenciado. Ya. Limber Santana. Yasmín Sonero. Presente, Lice. Ya. Cintia Toledo. Presente, Lice. Ya. Rosa Iselda. Presente, Lice. Ya. Dafne Trujillo. Presente, Lice. Ya. Keila Velázquez. Presente, Lice. Ya. Kevin.
Kevin está. Neida. Neida está. Presente. Ya. Luis Antonio. Gisela. Ceballos Gisela. Presente, Licen. Ya. Ayrton Rojas. Marisol Choque. Presente. Ya. Sara Coca. Presente, licenciado. Ya. Gonzalo Valderrama. Presente, Lice. Ya. Bis Maraguayo. Presente, licenciado. Ya. Liliana Mamani. Liliana está. Ya. Jonathan Chungara. Presente, Lice. Ya. ¿Alguien que no hemos llamado o ha ingresado tarde para actualizar? Ergueta. Dice Ergueta. Ya, un minutito. Ergueta, Melvi. Ya, listo. Jiménez, Lice. Jiménez Araceli. Ya, dame un minutito. Jiménez Araceli, listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, vamos a... Sí, dígame. Liliana Mamani. Sí, ya, sí está Liliana Memani. Ya hemos registrado. Ya. Bien, como ustedes saben, jóvenes, hoy es la última clase. Incluso les he mandado desde el lunes, ya saben ustedes que no hay más clases, solo se vienen a dar, sí. Villarruel, dime, Bueno, Villarruel. Flores, Dime... Flores presente, no me llamó. ya. Villarruel, ¿no? Sí, también Villarreal dice, no lo escuché. Ya, Perdón. está bien. Arlín Villarruel, ahorita ahí estás, listo. Ya estás registrado. Listo. Como les iba diciendo, ya no pasamos clases. Hoy es nuestro último día de clases. Nuestro examen creo que es el próximo miércoles. Claro, el próximo miércoles es el examen final. Les había dicho de que les voy a mostrar ahora en el segundo Zoom qué es lo que va a entrar y qué es lo que no va a entrar al examen. ¿Sí? ¿Qué capítulos van a entrar o de qué capítulo, qué parte teórica va a entrar y de qué capítulo solo la parte práctica, por decir? ¿No? Entonces por lo menos vamos a obviar unos capítulos, cosa de que no entre, ¿no? Y lo que vamos a dar va a ser más lo que necesitamos para las próximas materias, ¿no es cierto? Porque esta materia, economía general, es prerequisito para llevar microeconomía, que el próximo semestre se va a hacer, ¿no es cierto? Microeconomía va a ser el próximo semestre. Entonces, de acuerdo a eso, yo he programado más o menos qué temas son más importantes para dar el examen final. Desde ya este tema 9 y el tema 8, que no hemos dado en el segundo parcial, eso sí va a entrar, ¿no es cierto? Eso sí va a entrar. Ya, después les muestro, ¿sí? Qué es lo que entra y qué es no lo que entra de teoría y práctica. Ya en el segundo Zoom. Bien. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Después, al finalizar este Zoom, vamos a actualizar la lista, ¿ya? Vamos a ir actualizando la lista. Entonces, lo que habíamos visto ayer, jóvenes. Lo que habíamos visto ayer, antes de continuar, la práctica que les he entregado que va a valer 20 puntos, ¿para cuándo está programado que me entregue? ¿Hasta cuándo? Hasta hoy día, hasta las 8 de la noche. Hoy día en la noche, Hoy dice. a las 8 de la 8. noche, ¿no? Ya, entonces suban por favor al Moodle, ¿sí? Aquella persona que tenga algún problema y no pueda subir al Moodle, me va a escribir, ¿sí? Al privado, y a ver qué problemas para dar solución, qué es lo que está pasando, por qué no ha podido subir, ¿sí? Entonces no se olviden decir, ¿no? Que no han podido subir, una cosa de eso. Pero entreguen por favor el examen, o diré la práctica, porque son 20 puntos, ¿sí? Son 20 puntos. Bien. A ver, lo que habíamos visto ayer. ¿Y no lo puedo alargar? Perdón, ¿Cómo? Lice.
no lo puedo alargar la hora hasta las 11 por lo menos. Yo llego del trabajo yo a eso de las 10. No hay problema, podemos alargar un poco más. Está bien, no hay problema. Incluso hasta las 12 de la noche puedo alargar. Hoy día. Por favor, licenciado, Ya, te lo voy a agradecer vamos mucho. vamos a alargar. Ya, vamos a alargar. Y no va a ser solo hasta las, creo que 8 puse, no recuerdo bien. Vamos a poner hasta las 11, 12 de la noche, no hay problema, pero de hoy día, de hoy día. Bien. Esto habíamos visto la parte de economía política de ayer, sí, y habíamos visto el modo de producción capitalista fundamentalmente. No vamos a ver otros modos de producción del pasado, solo vamos a centrarnos en esta parte del capitalismo y el socialismo. Sí, este del capitalismo habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Habíamos visto los antecedentes, que era la revolución industrial, ¿sí? ¿No? Después habíamos visto que del mercantilismo se ha pasado al capitalismo, ¿no es cierto? Hay una transición del mercantilismo al capitalismo. Sí, los precursores fundamentales también habíamos visto de este modo de producción capitalista. ¿Quiénes serán? Adam Smith y David Ricardo. Por supuesto, hay varios economistas que pregonan, ¿no es cierto?, este modo de producción, este sistema capitalista, ¿no es cierto?, del libre mercado, han pregonado siempre, ¿no? En el pasado también. Hay varios autores, pero los más reconocidos son Adam Smith y David Ricardo, ¿sí? Bien, los principios, bueno, hay varios principios, habíamos visto solo estos dos grandes principios, que la producción tiene fines de lucro, ¿no? El empresario siempre va a querer lucrar, va a querer tener ganancias, si no, ¿cómo va a invertir? ¿Sí? Si invierte es porque quiere ganar, quiere lucrar, ¿no es cierto? Quiere tener ganancias. Entonces, quiere producir para tener la mayor ganancia posible, si quiere, ¿no? Optimizando sus ingresos y reduciendo en algunos casos sus costos de producción, ¿sí? Porque para tener mayores ganancias, ¿qué se puede hacer? Tratar de reducir los costos de producción, ¿no es cierto? Obtener la mayor ganancia posible con la menor inversión, es lo que estamos hablando, ¿no? Invertir poco y tratar de ganar lo más que se pueda. O depende de la inversión, se puede invertir masivamente, puede haber una seguramente van a ser las fuertes, ¿no es cierto? Entonces, esos son los principios, ¿no? Hay varios principios también, hay otros principios, solo estamos viendo de modo general. Las bases de producción capitalista, el derecho a la propiedad privada de algunos medios de producción, ¿sí? ¿Qué medios de producción son propietarios? Porque de aquí surgen, habíamos hablado ayer ya esto, ¿no? Surgen dos clases sociales, la clase burguesa y la clase del proletariado, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿sí? Entonces, los dueños de los medios de producción, como ser el capital y las materias primas, los recursos naturales, son pues este sector de la burguesía, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y quiénes son este sector? Bueno, antiguamente los latifundistas, terratenientes, propietarios, empresarios privados, ¿no es cierto? Propietarios de bancos, empresas, etcétera. ¿Sí? ¿Y quiénes conforman el proletariado? Todas las personas obreras, asalariados, básicamente, ¿no? Campesinos, ¿sí? Que solo venden su fuerza de trabajo. Solo tienen su fuerza de trabajo, no tienen más que ofrecer su fuerza de trabajo y a cambio de eso reciben un salario, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas dos clases sociales aparecen, ¿ya? Las características económicas se producen en función de la demanda, ¿sí? Hay libre empresa y libre competencia, ¿sí? No hay restricciones para que ingresen las empresas, ¿sí? Puede haber competencia, yo puedo ingresar, como si tengo inversión, puedo fabricar algún producto que otro empresario está fabricando. O sea, no hay problema, no tengo restricciones, puedo fabricar, ¿no? Eso depende del empresario, ¿sí? Entonces yo puedo invertir en producir algún bien que otros también están produciendo, libre competencia. No hay monopolio, ¿ya? Entonces, la otra característica económica, la demanda y la oferta fijan los precios. Por eso habíamos dicho que también se llaman economías de mercado, porque en el mercado se fijan los precios. ¿Y quién se encuentra? ¿Qué fuerzas se encuentran o qué mecanismos hay en los mercados? La demanda y la oferta, ¿no es cierto? Entonces es una economía que deja, ¿sí?, que funcione por sí sola los precios
de acuerdo a la demanda y oferta, ¿no? El gobierno no interviene, ¿sí? La división del trabajo, otra característica económica, ¿no es cierto? La división del trabajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la producción se optimiza, ¿no? Cada persona ya está más especializada en una determinada actividad productiva, ¿sí? Entonces ya se especializa esto, ¿no es cierto? La división del trabajo. El gobierno deja en manos del empresario la producción, ¿sí? Los empresarios, como hemos dicho, el qué producir, para quién producir y cómo producir está en manos de los privados. El gobierno se mete a eso. Entonces son economías descentralizadas, ¿no? El Estado da a los privados para que manejen la producción, el qué, el cómo y cuándo producir, para quién producir, ¿sí? Bueno, son algunas de las características económicas. Después habíamos visto las características sociales y políticas, ¿sí? El modo de producción es independiente de la forma de gobierno. Se trata de una democracia pluralista, ¿sí? Además, el proletariado tiene derecho a organizarse en sindicatos, ¿sí? Y estos sindicatos van a velar por los intereses de los trabajadores, ¿no es cierto? Por mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo incluso, de mejores condiciones, la salud, que esté protegida en la salud, ¿no es cierto? Entonces los sindicatos hacen eso, ¿no? Protegen al trabajador o defienden al trabajador. Por eso se han creado los sindicatos. Entonces hay derecho a organizarse en sindicatos, ¿ya? Bueno, todo eso es el modo de producción capitalista, el capitalismo. Ahora vamos a ver el socialismo, en qué consiste, qué características tiene el socialismo, ¿cierto? Y vamos a ir haciendo algunas apreciaciones y diferenciaciones con el otro sistema, con otro modo, con el capitalismo, ¿ya? Entonces, a ver, los antecedentes directos, ¿sí? Los antecedentes. El marxismo fundamentalmente, ¿no? Que es la base del socialismo, ¿sí? Este Carlos Marx es un autor, ¿no es cierto? Un filósofo de la época, donde en sus libros tiene 3 tomos del capital, el capitalismo, del capital 1, capital 2, donde hace una crítica al capitalismo, ¿no? Y habla sobre el socialismo, ¿no? Entonces son precursores. Lenin, ¿sí? Ha sido uno de la revolución bolchevique, ¿sí? De la antes Unión Soviética. Antes había la URSS, ¿sí? Antiguamente, no tan antigua, hace unos 15 años, 20 años creo que ha caído ese sistema, ¿no? El bloque socialista, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, ¿no? Que estaba influida en la Guerra Fría con los Estados Unidos, con otros países más, ¿sí? Entonces, esta URSS se ha desmembrado, ¿no es cierto? Entonces, la URSS eran varios países, era grande, la Unión, por eso su nombre así era, la URSS, URSS, significaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un bloque socialista. Todos los países como Checoslovaquia, Yugoslavia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se ha dividido, ¿no es cierto?, el mundo. Se ha dividido el mundo, ¿no? Algunos países socialistas, otros países capitalistas. Incluso la Alemania. ¿Ustedes han oído hablar del muro de Berlín, jóvenes? ¿Qué era el muro de Berlín? ¿Han oído hablar? El muro de Berlín, el famoso muro de Berlín, que se lo han derrumbado en los 80, en los 80, creo que ha sido 90, no recuerdo bien. Después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el mundo se ha polarizado, si quieren, ¿no? Entre capitalistas, socialistas, ¿no es cierto? De ahí surge la Unión Soviética, ¿no? Entonces se ha polarizado, se ha dividido. Algunos países tenían esa tendencia del capitalismo, ¿no es cierto? Otros países del socialismo. Y así ha ido, ¿no es cierto? En el mundo, así se ha dividido el mundo, hasta ahora mismo, ¿no es cierto? Sí, todos quieren abarcar más, a más países, ¿no? Entonces, en esa época, Alemania, la ciudad de Berlín, por eso se llama Muro de Berlín. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en esa época?
lo han dividido. Es como, a ver, imagínense, un ejemplo les voy a poner. Es como Cochabamba, por decir. Agarran y toda desde el Cerro San Pedro, la avenida Heroínas, ¿sí? Que cruza por el centro de la ciudad, ¿no es cierto? La Heroínas. Imagínense desde el centro, desde San Pedro, desde el Cerro San Pedro, que se construya una pared, un muro, ¿sí? Que se construya hasta, no sé, hasta el otro lado, hasta, no sé, hasta Colcapiro, así, por decir, ¿no? Un ejemplo. Construyan una pared alta con mallas arriba, con mallas, esas mallas que tienen las puntas, ¿no es cierto?, que dividen. Así lo han dividido la ciudad de Berlín, porque Berlín era una ciudad de Alemania, ¿no es cierto? Era la capital de Alemania. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo han dividido, porque se han dividido, ¿no es cierto? Había una Alemania occidental y una Alemania oriental. La Alemania occidental estaba dominada por digamos, los países Estados Unidos, por el capitalismo, por decir, ¿no es cierto? Y la otra Alemania oriental estaba dividido era socialista, digamos, ¿no? Así ha sido el muro de Berlín y por años. Como les digo, es así como si pusieran una pared en todas las Heroínas, ¿sí? Y tendríamos zona norte y zona sur. Nadie podía cruzar. Del oriental al occidental, nadie podía cruzar. Si alguien se atrevía a cruzar, los agarraban, los apresaban o los mataban o morían ahí. ¿Cuántas personas tratando de cruzar ese muro han fallecido, han muerto? El famoso muro de Berlín. ¿No es cierto? Entonces no podía cruzar la gente, porque estaban manejadas por otros pensamientos, por otras filosofías. Y a este otro lado, así como la zona norte y la zona sur. Si alguien de la zona sur quería cruzar este lado, los agarraban en ese intento, porque todito estaba militarizado, ¿no es cierto? Los agarraban y los metían a la cárcel. O si no los metían a la cárcel, estaban cruzando siempre, ahí los agarraban a tiros. El muro de Berlín. ¿No? Así era. Y ese muro con lo que ha caído la Unión Soviética, la URSS, con lo que ha caído, ese muro de Berlín también ha caído. Pues. ¿Sí? Esa Alemania, esa ciudad, esa Berlín, que estaba dividido físicamente con una pared. Ha caído esa pared, el muro de Berlín, ¿sí? Y se ha unificado nuevamente esa ciudad. ¿Sí? Entonces, incluso, a ver, como fiesta han hecho, ¿no es cierto? Porque la gente de un lado y del otro lado, no sé, querían unirse. Una ciudad que esté dividida, una ciudad como Cochabamba, digamos, está dividida así. Por supuesto, pues manejados por poderes, ¿no es cierto? Este lado por esta zona norte, por decir, por poderes, la zona sur por otros poderes, otras formas de pensar, digamos. Su capitalismo, socialismo, sí. Como está dividido el mundo, ¿no es cierto? Así está dividido el mundo por esas dos, las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte, esa tendencia de socialismo, ¿no es cierto? Corea del Sur. Entonces ese muro de Berlín ha caído. Ha caído, todo el mundo ha festejado, ¿no es cierto? Esa caída. Físicamente han deshecho ese muro. La gente había que agarrar un pedazo de ese muro y se llevaba como reliquia se llevaba, sacaban, la gente, toda la población ha ido, ¿no es cierto? Y ha hecho caer eso, agarraban, sacaban así bloques y se llevaban como reliquia de ese muro de Berlín, que ha sido catastrófico eso, ¿no es cierto? Entonces así estaba dividido, así está, y ahora también está así dividido. Imagínense, dos Coreas hay, Corea del Norte y Corea del Sur, que son países, están lado a lado, son países hermanos, pero por filosofías, por pensamientos, por formas de pensar, están divididos. ¿Y quiénes los dividen? Otros países, pues otras potencias, que así estaba manejado el mundo, ¿no es cierto? Por otras potencias. ¿Sí? Así han dividido el mundo. El poder, quieren manejar, quieren más poder. Los países quieren abarcar más lugares. ¿No es cierto? El poder. Aquí mismo estamos viendo, ¿no es cierto? Cómo las personas se empoderan.
no quieren salir, en el pasado daban golpes de Estado cuando no les gustaba alguna cosa. Los militares, en los años 70, dieron golpe de Estado los militares, ¿no es cierto? Y 7 años han gobernado los militares, gobiernos de facto. Gobiernos de facto, se dice aquellos gobiernos que no han ingresado democráticamente. En los años 70, en los años 80, han hecho desaparecer dirigentes, personas bien probas, ¿no es cierto? Han hecho desaparecer, los han confinado. El poder. ¿Cómo es el poder? Nosotros somos migaja, nosotros, en relación a otros países. ¿Sí? En relación a otros somos migaja. A ver, ¿cuántos partidos políticos se han presentado para estas elecciones? Varios, 4, 5, 6 partidos políticos, ¿no es cierto? En otros países solo hay 2 partidos políticos. ¿No? Bien. Entonces, el modo de producción, los antecedentes, los fundadores, Carlos Marx, Federico Lenin, ¿no es cierto? Promotor o líder de la revolución del 17, donde ha surgido este movimiento de unión de la URSS, ¿sí? de Rusia. Después de lo que ha caído esa Rusia, o diré esa Unión Soviética, se han desmembrado los países ya con sus propias formas de pensar, ¿no es cierto? Sí, incluso la misma ya no hay URSS, ya no hay Unión de Repúblicas Socialistas, se ha quedado Rusia, ¿no? O sea, y alrededor están los chechenias, varios países que eran antes uno solo. Sí, se ha desmembrado, ahora ha quedado solo Rusia, como ese nombre, ¿no? Ucrania, hay Chechenias, hay al lado, hay varios países abiertos. Se ha desmembrado esa Unión Soviética. Y después de eso ha caído ese muro de Berlín en Alemania, ¿no? Entonces, en la época, Lenin era un líder de la revolución de ese entonces, ¿no es cierto? Bueno, los principios del socialismo. El socialismo es un camino al comunismo, el socialismo científico es un camino al socialismo. La producción tiene fines de uso, no tiene fines de lucro, ¿no? En el capitalismo la producción tenía fines de lucro, ¿no? El empresario quiere lucrar. Aquí es fines de uso para satisfacer las necesidades de la población, la producción, ¿no es cierto? Para satisfacer, digamos, por eso dice fines de uso, para satisfacer las necesidades de la población, la producción. No tiene fines de lucro, ¿sí? Se pretende obtener la mayor cantidad de riqueza con el menor uso de los recursos. Producir cuanto más se pueda producir, obtener riqueza, pero sin degradar mucho el medio ambiente, por decir una forma, ¿no es cierto? Hay varios principios más, solo estamos resumiendo así en 3. Bases de la producción socialista. No existe la propiedad privada, ¿no es cierto? Estoy hablando de un socialismo, digamos, hasta hace unos 15, 20 años atrás, ¿no? Y que esa tendencia tiene, ¿no es cierto?, de que no exista propiedad privada. El gobierno sobre los medios de producción, ¿no es cierto? No hay propiedad privada sobre los medios de producción, vale decir, sobre los recursos naturales, ¿sí? Entonces, los gobiernos son los que definen qué se va a producir, cómo se va a producir, cuándo se va a producir. No hay privados, ¿no? El Estado se apropia de los recursos que tiene el país. El gobierno se apropia, el Estado, ¿no es cierto? Para que sea de todos los, por ejemplo, en nuestro caso, de todos los bienes, yacimientos, Entel, ¿no? Esa de la nacionalización ha regresado nuevamente al Estado, ¿no es cierto? ¿Y qué es el Estado? Todos nosotros somos el Estado. Todos los habitantes que existimos dentro de nuestras fronteras de este país somos el Estado, ¿no es cierto? Entonces, si regresa al Estado esas empresas, entonces nosotros como si fuésemos dueños, ¿no? Cada habitante del país. Entonces, no hay empresa privada aquí. El Estado da educación, el Estado da salud, el Estado produce, el Estado va a satisfacer las necesidades de la población en este sistema socialista, ¿no? Sale un profesional, egresa, es profesional y el Estado tiene que otorgarle trabajo. Pero ya habíamos hablado de esto. La tendencia en la actualidad, ya no, ¿por qué? Porque en estos gobiernos el Estado no podía abarcar todo. No tenía los suficientes recursos, no tiene los suficientes recursos para abarcar todo.
¿sí? Para satisfacer las necesidades de la población, peor en países subdesarrollados. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, estos gobiernos agarran y se han dado cuenta y han dicho, bueno, que vengan capitales, empresa privada, que produzcan bien servicios para que vayan a satisfacer, porque nosotros no, el Estado no puede. Economía es mixta, lo que está ocurriendo, ¿no? En la mayor cantidad de los países actuales, ¿no es cierto? En Latinoamérica. Somos un país, no tenemos todo del capitalismo ni todo del socialismo, así verticalmente, así. Ya tenemos más apertura, ¿sí? Somos economías mixtas, ¿sí? Porque tenemos empresa privada que genera riqueza, genera empleo, y no está mal, ¿no es cierto eso? Pero que no se apropien también los privados de nuestros recursos naturales, eso tampoco uno está de acuerdo, ¿no es cierto? Yo no quisiera que vengan capitales extranjeros y se apropien de nuestro petróleo, de nuestro salario de Uyuni, de nuestra riqueza, de nuestros recursos naturales, que vengan otros de afuera, como en la colonia, por decir, cómo nos han explotado, cómo se han llevado dinero el oro, el estaño, se han llevado. Nos han saqueado, ¿no es cierto? Nos han saqueado realmente, nos han dejado nada. Y ni siquiera, incluso algunos bolivianos, Patiño, por ejemplo, ¿qué ha hecho Patiño? Ha dejado el Portales, por ahí, por Vinto, y el demás dinero se ha llevado afuera. Y peor, extranjeros, ¿no es cierto? No van a invertir aquí. Se han llevado. Los españoles se han llevado grandes cantidades de riquezas. Y ahora que vengan otros capitales extranjeros y que se adueñen de nuestros recursos naturales, tampoco es así, ¿no? Que se adueñen de nuestro petróleo, que se adueñen de nuestro, es lo que hay que defender, que se adueñen de nuestra tierra. De nuestro, por ejemplo, es uno de los grandes materias primas que vamos a tener es el salario de Uyuni, ¿no es cierto? Un montón de empresas, pero un montón de empresas grandes, personajes grandes, que tienen miles, millones de dólares, están con el ojo ahí, ¿no es cierto?, para poder explotar eso, porque hay alta plata ahí. Y que vengan y se lleven eso tampoco es así, ¿no es cierto? De los bolivianos para los bolivianos, pues. Ahora que vengan, que nos ayuden a procesar eso, es otra cosa, ¿no? Que vengan con tecnología y a procesen y nosotros les vamos a pagar, pues, de eso, lógico. Pero nosotros somos dueños, nosotros tenemos que ser dueños nosotros de eso. Que vengan empresas, porque también no tenemos ya hemos hablado mucho de esto, no tenemos la capacidad de transformar nuestra materia prima. No tenemos tecnología para procesar, digamos, el litio. Hay otras empresas, sí. Que vengan, pues, que pongan capital, que inviertan, nosotros les vamos a pagar de eso. No va a ser gratis, pero va a seguir siendo de nosotros, del Estado boliviano. O lo vamos a privatizar y que después se lleven. ¿No es cierto? Hay que defender nuestros recursos naturales. Si de eso sale todo, de eso de todo. ¿No? Entonces, eso sí hay que defender, que vengan a invertir privados porque es importante, que produzcan bien servicios, pero no de nuestros recursos naturales. De los bolivianos para los bolivianos, nuestros recursos naturales, que no nos saqueen. Hay instituciones, hay empresas que provocan guerras, que provocan cambios de gobierno. ¿Por qué? Por mirar nuestros recursos. ¿Es así? Así es. La guerra del Chaco, o diré, nos han quitado el litoral, Chile, nos han hecho pelear en Chile. Los chilenos por territorio, pero habían por detrás empresas inglesas, ¿no es cierto?, que querían explotar el guano, el salitre. Tenían empresas. Hemos querido hacer subir un poquito los precios de esos y esas empresas que estaban asentadas, esas empresas grandes, consorcios grandes de Inglaterra, en Chile, esos han promovido la guerra, eso les han ayudado también a los mismos chilenos y nos han quitado. Entonces hay empresas, hay consorcios grandes que hasta promueven guerras, promueven golpes de Estado para apropiarse, porque después ellos promueven golpes de Estado, entonces el que ha entrado al gobierno tiene que retribuirle a esa persona, tiene que exploten nuestros mineros. Así es, la guerra del Chaco. Así, o diré, en la guerra del Chaco también.
la Standard Oil, no sé qué del petróleo, metida en eso. Nos hacen pelear a los países. ¿Sí? Y así no solo es aquí, en todo el mundo. En todo el mundo propician guerras entre países. Otros poderosos, así es el poder. El poder corrompe. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas. ¿Sí? Bien. Se nos va a acabar el Zoom nuevamente. A ver, el próximo tenemos que ver las características económicas. ¿Ya? Esas características económicas. Pero se nos va a cortar cualquier rato el Zoom. Creo que ayer también se nos ha colgado el Zoom. A ver, vamos a continuar en el próximo Zoom y vamos a ver qué es lo que les voy a decir más. Esto lo terminamos porque es nuestra última clase. Lo terminamos esto y empezamos con... les voy a mostrar, ¿ya? ¿Qué es? Les voy a decir qué entra, qué no entra para el examen final de la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguien ha llegado tarde, jóvenes? ¿Ha ingresado tarde a la clase? A ver, dime. ¿Nombre? Fidel. Fidel. Ya. A ver, ¿dónde está? Por aquí, déjame buscar. Ya, un segundito, por favor. Atenderemos a su compañero. ¿Qué es Fidel Alexandra, era? Sí, licenciado. Michelle, listo, ya está. Ya está. ¿Quién más? Flores. Belis, licenciado. Belis. Un minutito, dame un minutito. Kevin es, ¿no? Ya, listo. Sí. ¿Quién más? Flores Ortuño, Lice. Flores, Alexis Flores. Sí. Flores, tu apellido. Ya, a ver, déjame dar un minutito. Ortuño, Derek, Alexis, listo. Gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Todos? Ya, entonces los vamos a ver en el próximo Zoom. Podemos ir actualizando esa lista, ¿ya? De asistencia. Bien, jóvenes, me esperan unos minutitos que se grabe este Zoom y les mando el nuevo link para nuevamente ingresar y terminar todo esto, ¿ya? Hasta dentro de un momentito, por favor.